Venga, pues adelante. Si os parece, ponemos ya la presentación del webinar para que nos podáis ver. Creo que ya me podréis estar viendo a mí también. Ahora os estamos poniendo también la presentación de lo que vamos a ver. Vale. Venga, perfecto. Ya lo tenemos todo puesto. Comentaros que, bueno, yo soy David, para que los que no me conozcáis. Luego vamos a entrar un poco en detalle, pues, de mi experiencia pasada y dentro de la parte de BPA, porque os estoy presentando esto. También conmigo está nuestro compañero Javier Vaquerizo y por la parte, pues, moderador, ¿no? Como en los platós de televisión, está Olivia, que va a ser también la encargada de poder leer vuestras preguntas, ser capaces de que nos veáis tanto a mí como a Javi. Entonces, ya para empezar, lo único que pediría es algún valiente que nos confirme por el chat que me podéis ver bien a mí y bien la presentación. Y Olivia, si tú eres la encargada, si nos puedes confirmar ya que se ve todo bien, perfecto. Todo en orden. Venga. Se te ve y se te escucha perfectamente. Pues adelante. Pues empezamos. Pues lo primero de todos, pues buenas tardes a todos. Os agradecemos también vuestro tiempo para que hayáis estado aquí esta tarde con nosotros. Para los que no nos veáis en directo y nos veáis en streaming, pues oye, también agradeceros que estéis destinando parte de vuestro tiempo en vernos, que siempre es difícil sacarlo. Antes de comenzar el webinar, pues como alguno de los temas puede ser que por un lado sean interesantes, no los conozcáis, queréis profundizar un poco más, os podamos ayudar a profundizar alguno más, no tengáis miedo de enviar ninguna de las preguntas correspondientes que os puedan surgir, tanto si estáis por el móvil, para que lo veáis cómo funciona en los eventos de Teams, donde tenéis el iconito para poder enviar vuestras preguntas, tanto si estáis conectados por la aplicación como por la aplicación web, pues ahí sin ningún problema. Si alguna pregunta pues se nos escapa o no da tiempo a resolverla, pues no os preocupéis que contactaremos también con vosotros para poder verla. Para que podáis ver qué es lo que vamos a ver con vosotros esta tarde y en qué consiste el webinar, ¿vale? El webinar está centrado en la parte de Business Process Automation. Es un conjunto de tecnologías que nos van a permitir automatizar pues, gran parte de los procesos de negocio que tiene una compañía. Y, aparte de ello, también centrarnos sobre todo en compañías, determinados departamentos, gente que pueda estar interesada en cómo empiezo o acabo de empezar, tengo ciertas dudas que creo que este webinar va a ser muy interesante para vosotros, ¿vale? Lo primero de todo, para que nos conozcáis, nos presentaremos tanto yo como Javi. Os haremos una introducción también para que conozcáis Grupo Enfoque y dentro de Grupo Enfoque la pata tecnológica de Bosonit, qué hacemos, dónde estamos y a qué nos dedicamos. Un contexto actual para que también situaros en la parte de automatización de procesos. Es algo que lleva ya sonando unos años. La realidad es que hay empresas que ya se han subido a la parte de automatización de procesos, otras que se están subiendo y con este contexto actual, pues algunos de los problemas que a día de hoy se están encontrando, pues posiblemente os suenen. La parte ya pues propia de Business Process Automation, qué tecnologías, metodologías y cuál es el camino hacia la adopción completa que nos va a poder automatizar pues prácticamente un proceso completo, donde hace años se podría decir que no podríamos llegar, las barreras que surgen al inicio de una iniciativa de este tipo. Por último ya vamos a cerrar la sesión pues con la experiencia que tenemos tanto Javi como yo, 10 lecciones aprendidas y consejos para todos aquellos que estéis iniciando o estéis empezando. Y por último, pues todas estas preguntas que os he dicho al principio de todo, que no tengáis miedo de lanzarlas, pues las hablaremos y las comentaremos al final. Por lo tanto, en cualquier momento durante el webinar, pues, enviar la pregunta y la responderemos encantado.
Poco más que deciros. Por mi parte, para que me conozcáis, yo soy David Eguilud, soy manager dentro del área de Business Process Automation, muy experimentado en el área de transformación digital, sobre todo enfocado en la parte de automatización de procesos, muchísimo foco en la parte de RPA, para quien no lo conozca es Robotic Process Automation. A día de hoy, y también lo digo así, cada día menos la pata de RPA, porque empieza a haber otras patas dentro de este abanico de Business Process Automation que pues, nos van a permitir pues, abarcar lo que hace unos añitos no se podía. Y os digo también un poquito dentro de a nivel sector, luego ya entraremos un poco más en detalle, pero bueno, prácticamente experiencia en automatización y transformación digital en casi todos los sectores. Cuando os haga también la introducción de qué son los procesos de negocio, pues entenderéis que no hay procesos de negocio que no se puedan automatizar en determinados sectores, sino que la gran mayoría se pueden automatizar. Y cedo ya la palabra también a Javi para que se presente. Perfecto. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que estáis en el webinar y a los que luego podréis escucharlo igualmente, ¿no? Yo soy Javier Vaquerizo, como me ha presentado David, soy el responsable de transformación del grupo Enfoque y bueno, pues en este ámbito de la transformación llevo aproximadamente 10 años, ¿no? Tanto en clientes, digamos, más entidades privadas como públicas a nivel nacional e internacional, ¿no? Y bueno, muy vinculado también a temas de automatización, inteligencia artificial. De hecho, si juntamos la experiencia de David y la mía, creo que entre los dos pues habremos estado implicados en la automatización de más de 150 procesos, en 65 clientes, 22 años de experiencia entre ambos. Y muy importante, 3 plataformas cognitivas en las que hemos participado en su lanzamiento en algún tipo de medida, ¿no? Y más allá de aburrirnos con nuestra experiencia y demás, que suena bastante egocentrista, vamos a pasar simplemente unos minutos a comentar qué es Grupo Enfoque, ¿no? y nuestra gran familia, ¿no? Grupo Enfoque es una consultora que tiene 10 años de experiencia. De hecho, este año los 10. Estamos presentes en múltiples países, principalmente en España con varias sedes. También tenemos presencia en Reino Unido, en Estados Unidos, en México, en Brasil y recientemente hemos abierto una oficina en Colombia, ¿no? Es clave que nos hemos especializado en determinados puntos o negocios, principalmente al inicio en servicios financieros, la parte más de Finance and Risk y de mercados. Luego fuimos ampliando esas capacidades hacia seguros y real estate, como luego vamos a ver. Pero muy importante, tanto desde la parte más de advisory, es decir, consultoría muy especialista y con un grado de conocimiento muy alto, y luego incorporando también al grupo las capacidades de Enforce, que es una pata más operativa de back office de procesos, y Bosonit, ¿no? Que es, como bien ha dicho David, la pata más tecnológica. Exacto. Aquí, Javi, gracias por presentar también estas otras partes. Bosonit es la pata tecnológica dentro de Grupo Enfoque, es decir, lo que a veces nuestras locuras que nuestros compañeros, tanto de Enfoque como de Enforce, como nosotros a veces también detectamos, somos capaces de bajarlas a tierra y, bueno, aplicar la tecnología para poder dar nuestros servicios y soluciones a los clientes, sobre todo siempre buscando el intentar siempre ir un pasito más allá con la tecnología para poder intentar acercarnos o intentar acercar al cliente posibles soluciones y que cuando tengan ya que ver estas soluciones, resolverlas, ¿vale? Nacidos principalmente por la parte de Data Management y Analytics, a partir de ahí hemos ido creciendo en diferentes áreas, en diferentes stacks tecnológicos, ¿vale? Donde la parte de data, Big Data, combinados con IoT, blockchain, la parte que estamos viendo ahora mismo de Business Process Automation, Cloud, ciberseguridad y coding, sobre todo enfocar aquí
la parte de Business Process Automation como una pata también de apoyo a otras. Y también decir, pues eso, que ayer también tuvimos un webinar, una sesión, la parte de ciberseguridad. Hoy tenemos la parte de BPA. Mañana tenemos un webinar también de cloud, que son tecnologías muy punteras. Correcto. Y nosotros en la parte de advisory, sobre todo lo que hacemos es diseñar todo tipo de soluciones, ya sea luego que recaigan en tecnología, muy específicas sobre determinados nichos de mercado, como puede ser el financiero y las corporates, ¿no? En la parte de asesoramiento de mercados, banca mayorista, finance and risk, toda la parte de seguros, donde apoyados por los equipos de Bosonit somos muy potentes en la parte de data y en real estate, ¿no? Y la parte de Enforce, lo que he comentado, ¿no? Un soporte operativo a esos procesos de advisory con BPOs y la parte de operaciones. Exacto. Aquí únicamente comentar, pues bueno, por la parte también de Bosonit, también para que nos conozcáis un poco más, que somos también agnósticos en temas de tecnología, que quiere decir, bueno, pues que trabajamos y somos capaces de implementar soluciones con los top tier de software del mercado, de cualquier stack, como pues soluciones open source. Es decir, sobre todo vamos a buscar amoldarnos a las necesidades del cliente y ser capaces de, bueno, pues de solucionar el problema con la tecnología adecuada en ese momento. Por último, también decir, pues bueno, pues que somos una de las primeras consultoras especializadas en implementar el servicio Nearshore, especializado en IT. Y bueno, un poco la distribución de que tenemos equipos tanto on-site, tanto con remoto con el cliente, decir, pues bueno, pues que este modelo, sobre todo actualmente, pues con toda la crisis del COVID, pues que no nos hemos visto afectados, porque nuestro modelo de servicio pues ya se basaba también en poder dar pues nuestro servicio directamente en remoto. Apenas lo hemos notado y hemos podido seguir dando los servicios pues en la calidad y los deadlines que teníamos previsto siempre. Correcto. De hecho, David, simplemente en términos de volumen de empleados, pues estaremos ya superando los 1000 como grupo. Exacto. Por ya situar en el punto en el que nos encontramos justo ya de este webinar, la parte de BPA, también quiero pues, decir eso, ¿no? Ahora cuando entremos en los procesos de negocio, agnósticos también prácticamente a la parte sectorial, la pura implementación. ¿Vale? Es decir, estas tecnologías se van a poder incorporar en prácticamente cualquier proceso que sea capaz pues, de adaptar estas partes de Business Process Automation y lo que iba diciendo, ¿no? Dentro de la parte de enfoque, de enfoque, Enforce, pues cualquier problema que pueden detectar nuestros compañeros y sean capaces de solucionarse con tecnologías, pues podemos entrar en prácticamente cualquiera de sus core de negocio. Ahora ya es cuando quería entrar ya en la parte del contexto actual de la automatización de procesos. Y por entrar un poquito más en detalle, sobre todo hay que tener claro que en el mundo en el que vivimos a día de hoy, sin entrar más en detalles tecnológicos, sino en el día a día, la alta competitividad que hay a día de hoy. Es decir, hay muchísimas diferentes marcas de pues, telefonía móvil, ropa, coches, cualquier cosa que podáis pensar, pues hay infinidad de compañías que se dedican a realizarlo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos una altísima competitividad a día de hoy en el mercado. Lo que hace, pues bueno, que es que prácticamente la gran mayoría de compañías lo que están buscando sean pues, nuevas soluciones disruptivas que lo que nos permitan sea ser pues, mucho más rápidos, eficientes, en la parte que se podría considerar, no de su negocio, pero sí de actividades obligatorias, áreas que se pueden considerar como la parte de back office, la parte de impuestos, que no forman parte del objetivo propio de una empresa, pero que sí son tareas y actividades a realizar por prácticamente cualquier compañía. A partir de aquí entrar en qué es un proceso de negocio, ¿no? Un proceso de negocio forma parte dentro de cada una de las actividades que realiza la empresa. Pueden ser como macroprocesos, como pueden ser conocidos como las cuentas a pagar, cuentas a cobrar, y dentro de ellas, pues, una serie de subprocesos donde pues, va a haber empleados que básicamente van a coger una serie de input de información de entrada,
una transformación, un entendimiento del proceso, una comunicación con determinadas personas, acabar generando pues, un output, aquí un poco muy hablando muy a grosso modo, ¿vale? Y a partir de aquí, pues una serie de conclusiones que nos están dando una serie de consultoras y empresas de investigación de mercado. Por ejemplo, Gartner lo que nos está diciendo y hablando únicamente en una de las patitas de Business Process Automation es que hasta el 30% del tiempo total de procesos de un empleado en un área financiera, que son áreas pues, que suelen ser muy susceptibles de automatización por el tipo de procesos, ya a nivel RPA, lo que nos quiere decir, pues eso, que puede suponer un ahorro en un departamento de 40 empleados de hasta 25.000 horas al año. Lo que quiere decir, pues que estos empleados dedicarse a otra serie de tareas adicionales. Everest, lo que nos dice también, es otra importante empresa de investigación de mercados, es que el uso de estas tecnologías nos va a suponer una reducción de costes desde un 35 a un 65% de procesos de operaciones consideradas tipo onshore y offshore. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, son una serie de determinados procesos que si los puedo externalizar, los puede hacer otra compañía, ya sea en mi propio país o en otro país completamente distinto o de otra habla completamente diferente, pues puede ser que sean procesos muy susceptibles a automatizar por reglas, entre comillas, simples y que el retorno pues, puede ser muy rápido. El retorno de inversión del que estamos hablando suele ser un corto periodo de tiempo de entre 6 y 9 meses de iniciativas de este tipo. Más llegados más aquí también, ¿no? El economista, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que un 70% de los encuestados, ¿vale? A nivel dentro de la automatización, dentro de la recuperación sostenible, se han planteado o están reevaluando el tema de transformación tecnológica, sobre todo con la pandemia que nos ha surgido en el COVID. Es decir, compañías que a día de hoy todavía no tenían una serie de procesos automatizados, el parar sus actividades involucrado, pues temas tan simples y tan exagerados como si mi departamento de contabilidad ha estado cerrado, esas facturas no se han podido contabilizar. ¿Qué pasa? Aquellas compañías que ya habían apostado por la automatización de sus procesos, pues han conseguido que los procesos automatizados sigan funcionando en el tiempo. Y que a la vuelta de sus empleados, pues básicamente lo que van a tener que hacer es gestionar las posibles incidencias que haya podido haber. Y por último, otra consultora y también investigadora de mercados lo que nos está diciendo es que este mercado todavía sigue en auge. Es decir, se prevén, hay una previsión de casi 26 billones de dólares para 2027, sobre todo, pues lo que íbamos comentando, ¿no? Tema de cómo voy a ser más eficiente, reducción de costes e impulsar el crecimiento de mercado, que me pueda centrar más en las tareas de mi negocio. Por lo tanto, aquí es un símil a muchos responsables de compañías, CEOs, pues les encantaría tener este botoncito dentro de sus departamentos para automatizar los procesos. Entrando ahora en el contexto actual, y un poco lo que me ceñía al principio de todo es, sobre todo, si alguno de los que nos estáis escuchando es cuando os estáis planteando ahora iniciaros en este proceso, lleváis muy poquito tiempo en las automatizaciones, habéis avanzado a un piloto, una serie de procesos automatizados, pues bueno, os estaréis encontrando pues una realidad que os puedo decir que es muy similar y tanto Javi como yo, pues con la experiencia que tenemos dentro de diferentes tipos de transformaciones digitales, hemos ido viendo, que hemos querido representar pues, con una serie de fotos para que sea más fácil. Es decir, aquí lo que podéis ver que es pues, un exceso de manualidad en los procesos, es decir, procesos muy manuales donde a día de hoy siguen interviniendo también, primero, mucha gente, muchos diferentes formatos de entrada, de documentos, correos electrónicos, llamadas, pues lo que se obliga, pues sobre todo, primero, a que los procesos sean muy manuales y segundo también, pues que la apertura de esos procesos a la automatización, primero lo que nos requiera sea de una transformación de ese proceso para adecuarlo a la automatización. Un poco unido a lo que iba comentando de los procesos muy manuales, pues mucha manualidad que existe en estos procesos, también lo que nos implica es que haya pues,
muchos procesos en papel, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es mucha información desestructurada, por entender también que puede ser información desestructurada y estructurada. Pensad en tablas de Excel, bases de datos, aquellas pues, que tienen una serie de campos tipificados y somos capaces de acceder. Información desestructurada pues pueden ser determinados tipos de documentos donde hoy puede haber un formulario en un punto, mañana puede haber un formulario en otro, entonces es difícil encontrar el criterio común. Otro de los puntos que puede ser también muy interesante dentro de las empresas y que muchos se verán reconocidos es que a día de hoy, si yo incremento la recurrencia con la que quiero hacer los procesos o paso de gestionar 500 facturas a 1500 porque mi volumen de negocio se ha visto incrementado, prácticamente me va a obligar a que incremente mi número de empleados, no directamente proporcional al crecimiento de la compañía, pero sí que nos va a obligar a que haya nuevos empleados dentro de la compañía. Con este tipo de tecnologías, ¿qué es lo que buscamos? Pues que seamos capaces de que un incremento del volumen de nuestros procesos no implique incrementar este número de empleados, que nuestros automatismos sean capaces pues bueno, pues de capturar absolutamente todo el flujo y ser capaces de asumirlo. Incluso el día que se multiplique por 5 es tan sencillo pues, como disponer de 5 máquinas más o un mayor volumen de hardware. Algo que suele ser muy típico, yo creo que Javi, tú también esto lo has vivido, es la resistencia al cambio que nos encontramos. Y no directamente por los sponsors, que son las personas que quieren automatizar una serie de procesos pues, por el tema de las eficiencias, sino pues, por los responsables del proceso, las personas involucradas en el departamento, aquella incertidumbre que se genera siempre de me van a automatizar el proceso, puede estar mi puesto de trabajo en juego. Aquí yo lo primero que quiero decir es que, bueno, con toda la experiencia que llevo a mis espaldas, decir que todas mis iniciativas que he tenido de automatización, no ha habido ninguna donde nadie se haya ido de la empresa. ¿Me explico? Es decir, lo que hemos buscado es, y luego todas estas personas pues, lo acaban entendiendo, es que hemos venido para quitar todas las tareas más rutinarias para que ellos sean capaces de poder destinar tiempo a las tareas de valor añadido que no llegan a hacer, que son las que realmente luego van a ser fundamentales para que la empresa crezca. Correcto, David. Aquí añadir que falta todavía mucho para que los robots puedan sustituir al humano, ¿no? Y realmente lo que tratamos es de eficientar esa operación y todas esas tareas que son mucho más tediosas, que realmente sean automatizadas para ser más eficientes, ¿no? Y que nuestro trabajo diario se vea recompensado con tareas realmente de valor, como bien ha dicho David. Exacto. Uno de los últimos contextos que queremos comentar, pues aquí podéis ver, ¿no? Es un gráfico, una persona analizando un gráfico. ¿Qué quiere decir? Que si a día de hoy hay determinadas tareas que o bien no se han realizado o por un error humano hay algún dato que está realizado correctamente, nos puede obligar el riesgo operacional que lleva asociado, nos puede obligar a una toma de decisiones incorrecta en base a datos incorrectos. Algo que se ha visto, y también comentaba previamente, muy claro pues, en toda la afectación del COVID, es la gran dependencia a día de hoy que los procesos tienen de las personas. Y no necesariamente, en menor medida, sí que se vive previamente al COVID, pues cuando una persona pues, tiene enferma, hay algún tipo de rotación, incluso una persona promociona y deja de hacer las actividades que hacía a día de hoy, y otra persona las empieza a realizar, pues se nota que el proceso, pues existe esa dependencia al conocimiento de esa persona. Y por último, pues aquí un símil que viven sobre todo pues muy grandes empresas es la convivencia entre los old legacy systems y los sistemas modernos, es decir, sistemas muy antiguos que a día de hoy contienen gran parte del core de la información de esas compañías, difícilmente integrables con aplicaciones modernas que conviven, pues es en ese ecosistema de aplicaciones que lo que hace es que cosas tan sencillas como que haya diferentes informaciones en bases de datos de
datos idénticos, lo que puede hacer que haya información desfasada y volvemos un poco al contexto anterior de la toma de decisiones errónea. A partir de aquí, después de este contexto y esto que estoy comentando, es donde empezamos ya a la introducción a la automatización de los procesos de negocio. ¿Qué entendemos por este concepto, ¿vale? de BPA? BPA no es una tecnología pura ni es un software específico, sino tenéis que entender que esto es un abanico, es un concepto que nos va a permitir realizar la automatización de todos los procesos de negocio. Para llegar a ello, está compuesto por una serie de tecnologías y metodologías pues que lo que nos van a permitir es transformar, diseñar, construir e implementar y, por supuesto, después mantener procesos, ya sea de manera end-to-end o con human in the loop, alguna parte del proceso, donde pues, los procesos definidos, tanto por negocio como por acciones, van a ser definidas. A partir de aquí se conoce, aquí están pues, las diferentes agrupaciones de tecnologías, que algunas, pues en los años 90, temas de BPM, os pueden prácticamente sonar a todos. Segunda, también estoy seguro que os va a sonar a todo, la parte de Desktop Process Automation, alguno podréis decir qué es, pero aquí en este abanico pues convive prácticamente lo que puede ser una macro de Excel que todos hemos ejecutado. Vamos avanzando hacia la parte de Robotic Process Automation, la automatización de procesos mediante el uso de robots de software. La parte de asistentes virtuales, es decir, a día de hoy chatbots que les lanzamos unas preguntas y son capaces de respondernos para pues, las preguntas, los FAQ, los Frequently Asked Questions, un Alexa, el Google Home, cualquiera de estos también sigue siendo un asistente virtual. Avanzamos hacia la parte de Intelligent Document Processing, que quiere decir procesamiento inteligente de documentos, es decir, lo que íbamos comentando de información muy desestructurada, ser capaces de estructurarla. Y por último, la parte de DPA, que se conoce como las plataformas que nos van a permitir solventar, levantando aplicaciones que se conocen como low code, que son muy fáciles de desarrollar, y determinadas situaciones donde antes necesitamos una plataforma para que una persona nos pusiera en dato, estas plataformas se pueden levantar de manera muy sencilla para que sea el dato introducido y la gente también orquestarlo por encima con una herramienta de DPM. Para que os hagáis una idea de por dónde va este círculo y por dónde deberíamos de empezar, forma parte por la parte de definición de procesos. He querido dejar para el final y no hablar del process mining y el task mining, que es pues, un enfoque dentro de BPA de cómo con el apoyo de la tecnología vamos a ser capaces de la parte de Discover que se hacía pues, y se sigue haciendo a día de hoy junto con los determinados equipos del cliente para entender qué procesos hay y cuál es la problemática y de qué manera se puede automatizar, pues herramientas que pues, conectados a través de los logs se pueden ver. Luego hay un punto que lo vamos a comentar más en detalle. Y a partir de aquí, pues para que os hagáis una idea de las características clave, esto es una idea que suele encajar muy bien en la cabeza de todo el mundo, es que son nuevos trabajadores virtuales, ¿vale? Como son nuevos trabajadores virtuales, en el caso, por ejemplo, de RPA, es una manera de entender sencilla que es prácticamente no le tienes que dar un ordenador, pero sí una máquina virtual para que este nuevo trabajador virtual sea capaz de trabajar. Por lo tanto, va a ser prácticamente un aumento de la capacidad inmediata. Como cualquier automatismo, herramienta de software, pues primero va a trabajar 365 días al año y pues, va a aumentar la eficiencia y garantizar las operaciones. Al no depender de la persona, de personas, pues los costes, primero por las licencias o si son open source, dependen de máquinas, pues se ven reducidos con respecto pues, a los costes humanos. Y, por supuesto, los tiempos de ejecución, los procesos se eficiencian, se aceleran. Son fácilmente escalables, ¿por qué? Pues porque están situados pues, en un data center, en un cloud, donde es tan sencillo como duplicar una máquina, triplicarla y en un momento ya disponemos pues, del triple de capacidad inmediata. Van a tener una gran ejecución y sobre todo van a ser ideales para la resolución de tareas repetitivas con esta información de negocio, donde ya vamos a ser capaces
y hablando de todo del ámbito de BPA, tanto información estructurada como desestructurada, que sea digital, en papel, en voz también, ser capaces. Y por último, todas estas aplicaciones van a ser capaces de interactuar con el ecosistema propio de aplicaciones de la empresa, es decir, el ERP core de la empresa, las aplicaciones, el CRM con el que utiliza la empresa, no es algo que haya que cambiar ni que haya que modificar, sino son las propias, este conjunto de tecnologías que lo que nos van a permitir pues, es posicionarnos sobre ellas y facilitar y abordar pues, todos estos procesos de negocio que nos ponen. Y por último, también muy importante, también que pueda estar relacionado pues, con temas de seguridad, pues que vamos a ser capaces de dejar un registro de todas las actividades realizadas. A partir de aquí, ¿cuál es el camino hacia la adopción completa? ¿Cuál es la curva que tendríamos que tener claro? Es decir, primero tener claro los ejes X y de esta presentación. Por un lado, la capacidad de abarcar información estructurada, es decir, bases de datos, APIs, Excel, información de páginas web, y a partir de ahí ir avanzando hacia la información más desestructurada posible, donde el máximo pues, podría llegar a ser incluso, oye, lo que nos está diciendo una persona. A partir de ahí, en el otro eje, es decir, cuál es el impacto que vamos a poder dar dentro de los procesos y las operaciones, es decir, pequeños procesos o incluso que pueda afectar a macroprocesos dentro de la compañía. A partir de aquí, ya 4 puntos donde nos gustaría comentar. Por un lado, la definición y la optimización de procesos, es decir, tener nuestros procesos identificados, las diferentes características que pueden tener, el flujo del proceso, las diferentes posibles salidas, incidencias. Aquí es donde entran pues, las primeras herramientas de BPM, que lo que nos van a permitir es definir el modelado de estos procesos, tener claro pues, datos como recurrencias, tiempos, personas involucradas. A partir de ahí, una vez que el proceso está documentado, está flujogramado, es cuando facilita la entrada a los automatismos. Automatismos como RPA, es decir, es la que da uno de los retornos más rápidos, es decir, coger el proceso y tal cual automatizarlo porque ya está bien definido o hacer las transformaciones necesarias que lo permitan todavía eficientar más aún. La parte de Cognitive RPA, por entrar en la diferenciación, es, oye, tareas muy manuales versus tareas donde puede haber cierto pensamiento humano, que este pensamiento humano se tiene que traducir en reglas. Por ahí es donde aparece ya la parte de IDP, el procesamiento inteligente de documentos, temas de Machine Learning o incluso temas de asistentes virtuales. Y la parte del Process Mining, ¿qué quiere decir? El minado de procesos que nos van a permitir volver como si quisiéramos a definir el proceso. Y la última capa de todo, la parte de DPA, que comentábamos que es el Digital Process Automation, son aquellas plataformas y aplicaciones low code que podemos levantar pues para aquellos gaps de nuestros procesos donde no teníamos nada por donde nos pudiese volcar la información, que volcase, ¿vale? Esto es lo que nos obliga también es, bueno, a transformar el proceso y a educar, pues ya puede ser tanto a las propias personas que hacen los procesos como clientes proveedores que también lo utilicen de esta manera. Correcto. Aquí, David, simplemente matizar, ¿no? Que lo que creemos concreto es empezar, digamos, de una manera más sencilla y primero ordenando un poco lo que es la casa y sabiendo, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que tenemos que automatizar, ¿no? Si no tenemos ese procedimiento, procesos establecidos, muy difícilmente vamos a establecer ningún tipo de automatización y por eso empezar por ahí y a partir de ahí ir incrementando nuestro grado de adopción de la automatización porque creemos que así llegarás pues más lejos en la automatización y en el éxito de la misma. Eso no significa que en un momento dado no puedas utilizar algún tipo de herramienta, ¿no? Para un proceso en concreto o en un área en concreto que quieras utilizar pues, temas de cognitivos porque si no pues se rompe el proceso, ¿no? Exacto, completamente de acuerdo aquí, Javi. Aquí ya ahora te cedo la palabra, ¿vale? En la parte de los pain points, es decir, ¿qué barreras naturales nos encontramos cuando empezamos con una iniciativa de este tipo?
Correcto. Gracias, David. De hecho, yo creo que muchos de vosotros seguro que habéis comenzado a automatizar o habéis estado probando, ya habéis hecho algún tipo de prueba y muchas veces lo que nos encontramos, ¿no?, es decir, oye, determinadas barreras que nos impiden o seguir automatizando o bueno, directamente, pues que dices, oye, ¿qué pasa cuando la información dentro de mis procesos es desestructurada, ¿no? Y el robot no llega a comprender, a extraer información de un documento no estructurado, ¿no? Pues lo primero que parece, ¿no?, es que la automatización se rompe, ¿no? Todo ese esfuerzo que hemos hecho en automatizar, en procedimentar, etcétera, etcétera, pues parece que no sirve para nada y se nos va lo tenemos que tirar, ¿no? Por lo tanto, nos surge otro problema, ¿no?, que es que no se cumplen con las expectativas que hemos generado dentro de la organización a la hora de, oye, vamos a automatizar porque esto genera esos beneficios de eficiencia, de generar valor de cara a las tareas del humano y, por supuesto, lo que aparece es una frustración, ¿no? Al final, estos tres elementos pues consideramos que son críticos en la parte de gestión, sobre todo de esas expectativas de cara a la organización, pero que se pueden solventar, ¿no? ¿Y cómo se pueden solventar? Pues con una gestión que hemos llamado nosotros automática del conocimiento, ¿no?, basada fundamentalmente en tres pilares. El primero de ellos es lo que contamos nosotros de gestión de información documental, ¿no? Tener un repositorio en concreto o por lo menos localizado, que sepa que esté organizado, que tenga los tags correctamente puestos, para que los procesos o el automatismo dentro de los procesos pueda localizar de manera exacta dónde está la información, ¿no? O si tenemos una cantidad ingente de información, porque en grandes organizaciones ocurre que hay muchos sistemas, muchas bases de datos, etcétera, etcétera, aplicar un sistema de inteligencia artificial que incluso pueda ayudar al propio usuario a localizar dónde está esa información a través de asistentes virtuales. No me refiero al típico asistente de árbol de preguntas y respuestas, sino que sepa comprender realmente dónde está toda esa malla de contenidos y extraer esa información que el humano le está presentando, ¿no? Adicionalmente, contamos también con sistemas, con plataformas cognitivas que lo que permiten es la extracción de información de manera automática, ¿no?, de documentos ya sean estructurados o semiestructurados o totalmente desestructurados, ¿no? Muchas veces encontramos en flujos de negocio, como puede ser el caso de los onboardings, que generalmente todas las organizaciones tienen, que solicitamos a los clientes documentación, como puede ser nóminas, escrituras de constitución, balances, etcétera, etcétera, que no vienen en el mismo formato y que un OCR, digamos, más tradicional o incluso un poquito más avanzado es incapaz de procesar, ¿no?, previo, obviamente, entrenamiento. Aquí las plataformas cognitivas, utilizando Machine Learning o Natural Language Processing, nos ayudan a poder extraer esa información de manera correcta. Y lo importante de eso es, al final, y quiero que también quede constancia, no es únicamente en lo que es la automatización de la información y que esté organizada, sino qué vamos a hacer con esa información, ¿no? Y ahí aparece la parte de nodos de relación, ¿no?, bases de datos gráficas y que nos relacionan el dato para poder tomar una decisión inteligente en cada momento y que eso ayude al humano en esas iteraciones que pueda tener o con un cliente o a la hora de tomar una decisión en la organización, ¿no? Para eso utilizamos pues, tecnologías como Neo4j, que incluso también nos pueden ayudar a la parte que ha comentado David de process mining, ¿no? Porque al final lo que hace es un rastreo sobre los logs y hace una relación entre los propios datos en un modelo con una capa más arriba. ¿Bien? Ok, y muchas veces parece que las tareas son imposibles de automatizar, ¿no? Y entonces aquí también creemos que tenemos que ser realistas, ¿no? O sea, obviamente la tecnología ha avanzado mucho, cada vez somos más conscientes del potencial que tiene, somos más capaces de ver automatizaciones que se pueden dar dentro de la organización, pero hay muchas veces que no se puede dar, ¿no? Y nosotros vemos el robot, como antes ha comentado David, no como
un sustituto por completo del humano, sino en un modelo de relación y de colaboración, entre el que el humano aporta, digamos, más esa parte de cerebro, de valor y de pensar, ¿no? y de saber lo que tiene que hacer en base a la información y a la toma de decisiones, y que el bot, en este caso Cobot, sea el encargado de automatizar esas tareas que son mucho más tediosas, ¿no? Data entries, levantamiento de diferentes sistemas y aplicativos dentro del mismo flujo, ¿no? que al final son tareas bastante tediosas para el humano y que no aportan prácticamente valor a lo que es en sí el proceso, ¿no? Vale, David. Exacto. Entonces, otra de las preguntas también que nos pueden llegar a surgir para todos los que estáis comenzando es, sí, muy bien, lo que me habéis contado, pues suena muy bien, suena fantástico, pero lo primero, yo no sé por dónde empezar ni sé qué procesos van a ser susceptibles de automatizar, cuáles son buenos, cuáles me van a permitir un retorno. Normalmente también muy por arriba, ¿no? La gente que decide iniciar una estrategia de automatización de procesos, pues desconoce la operatividad de muchos de los procesos al detalle que los necesitamos para automatizar. Por eso parte también un poco de entender y decir, oye, ¿qué procesos tengo dentro de mi área y cómo voy a ser capaz de automatizarlo y cuáles son los que debería empezar o los que tiene sentido automatizar? ¿Vale? Aquí os quiero dar dos enfoques. Un enfoque que es el enfoque clásico, ¿vale? El enfoque de consultoría de toda la vida, de lo que nos ha permitido hacer el discover de procesos. ¿Qué es lo que hemos conseguido con esto? Oye, hacer un análisis top-down o bottom-up con los responsables y con los diferentes expertos de estos procesos y de estas áreas, ¿para qué? Con el objetivo de que seamos capaces de identificar y valorar pues todas las oportunidades de automatización de la compañía. Ya no solo también categorizarlas por la tecnología que se podría utilizar en cada una de ellas, sino también tener como una especie de inventario de procesos para tener identificado pues, cuáles pueden ser susceptibles. ¿Vale? Para ello, el alcance donde nos tendríamos que estar moviendo es, primero, tenemos que tener claro que queremos acotar, pues cuál es el análisis que queremos acotar y hasta qué punto queremos llegar, ¿vale? Estos son sesiones muy rápidas donde el sentido es obtener rápidamente las métricas clave de un proceso y identificar si ese proceso tiene sentido automatizar y también definir hasta qué punto quiero llegar a automatizar el proceso para profundizar en él con las tecnologías. La metodología clásica, por lo que aquí os digo, y también que vamos también Javi y yo muy experimentados, es pues, una serie de workshops donde tanto a los diferentes responsables como a las personas de las determinadas áreas, lo que nos van a permitir es hacerles entender cómo funcionan estas tecnologías. Una vez que ya tienen claras cómo funcionan las tecnologías y han podido madurar la idea y entenderlo dentro de sus procesos, volver a estar con ellos y documentar y analizar, junto con las diferentes personas, cuáles son esas oportunidades, ¿vale? Ver que el proceso está claro, está definido y está bien estructurado. Incluso ahí es donde os digo, si aparece una herramienta BPM previa dentro de cada uno de los procesos, vamos a estar seguros de que ese proceso va a estar bien ramificado. A partir de ahí, ser capaces de incorporar todas las métricas necesarias para que podamos automatizar el proceso. Y por último, pues lo que os podéis imaginar, cogemos todas las métricas clave, identificamos con una matriz pues, la complejidad de automatización del proceso y las tecnologías, y a partir de ahí podemos tener un roadmap claro y un business case que nos permita pues, bueno, pues justificar esta iniciativa. Entonces, como comento, ¿no? Es el enfoque clásico. A partir de aquí nos movemos al enfoque BPA. ¿Cuál es el enfoque BPA? Ya tenemos herramientas que la parte de discovery de procesos, digamos entre comillas, la tenemos prácticamente automatizada, ¿vale? Herramientas de process mining y task mining, por tenerlo claro. A día de hoy, la gran mayoría, por no decirlo todas las aplicaciones de negocio que utilizan, dejan una huella digital de sus logs de todas las diferentes actividades que se realizan.
¿Qué se consigue con esta huella digital? Pues estas herramientas, mediante algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning, son capaces pues, de construir y de diseñar el flujograma, coger las métricas pues, más clave de este proceso y a partir de ahí realizar pues, un flujograma que nos permita, pues bueno, igual que con un BPM, un flujograma del proceso, pues ellas automáticamente lo hacen. Es decir, por tener claro cuál sería esta metodología. Por un lado, a través de los logs que van dejando todas las herramientas, esta fase de discovery, estas herramientas nos van a proveer de un assist del proceso. Nosotros, y ya aquí ya el negocio va a ser capaz de comparar estas métricas y este flujograma que nos está dando el proceso con su proceso ideal o su proceso pintado con un BPM para poder descubrir, primero, ineficiencias dentro del proceso, cuellos de botella o nuevas variaciones o evolutivos del proceso que a día de hoy pues no tenían identificadas. A partir de ahí, ¿qué es lo que conseguimos? Pues hacer el proceso ideal, es decir, el tuir el proceso, es decir, el proceso ya pintado, conociendo todas las métricas, con todo el análisis de lo que pasa, para que luego se pueda llevar con cualquier automatismo y tener claro ya todas las diferentes ramificaciones que pueda tener este proceso, ¿vale? Con esto, con lo que vamos a conseguir, es una base muy buena para luego ya tener claro cuál va a ser el funcional de la automatización. A partir de aquí, estos serían los pain points que os queríamos comentar. Ahora, donde os queremos dar un poco también es nuestra experiencia, tanto Javi como yo, de las lecciones aprendidas, pues, con toda la experiencia que tenemos conjunta, para pues, poder daros el apoyo en este sentido, en el punto en el que os encontréis. Pues, Javi, te cedo la palabra. Gracias, David. Efectivamente, al final, a lo largo de nuestra experiencia, pues hemos encontrado determinadas lecciones que os queremos hoy, digamos, mostrar o reflejar, ¿no? Yo la primera que diría es la gestión de expectativas de todos los interlocutores, usuarios, que se vean, stakeholders que se vean afectados por la automatización, ¿no? Muchas veces, y también se puede ligar con el punto número 2, a la gente le hablas de automatización, como antes ha dicho David, se puede asustar porque se piensa que van a perder su puesto de trabajo, porque lo va a venir a hacer una máquina, por un lado. Luego, cuando conciencias un poco de lo que puedes hacer, suben las expectativas y piensan que todo lo va a solucionar el bot, ¿no? Entonces, ahí sí que ligando con esa concienciación, yo creo que es bueno que todos esos stakeholders desde el momento inicial pues estén concienciados con la capacidad que pueden hacer las tecnologías y la automatización, ¿no? Que obviamente hemos avanzado muchísimo, se avanzan y se obtienen grandes beneficios y reducciones sobre todo en tiempos, eficiencia en la calidad de la gestión del dato, del servicio, de los data entries, de la información que contienen los sistemas, pero todavía queda mucha parte en la que el humano tiene que intervenir, ¿no? Porque bueno, pues podemos encontrar, por ejemplo, en la parte más de IDP, ¿no? y de extracción de información, pues documentos pues que realmente no tienen una calidad adecuada y ni siquiera casi son legibles por un humano, como para que un sistema o una tecnología sea capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno que los equipos puedan estar capacitados y concienciados en lo que la tecnología puede llegar a hacer, ¿vale? Por supuesto, un punto clave es el conocimiento del ámbito, ¿vale? y la calidad de la información y las fuentes, ¿no? Si no sabemos movernos por determinados ámbitos, procesos y cómo está estructurada una organización, es muy complicado que lleguemos a automatizar nada, ¿no? Por lo tanto, ahí, gracias también al expertise, que en este caso, por ejemplo, nosotros contamos del conocimiento de los negocios, somos capaces de hacer un mix entre ese conocimiento y el conocimiento tecnológico para poder llegar a solucionar esos pain points, valga la redundancia, dentro de cada uno de los procesos, ¿no?
la calidad de la información, de las fuentes y de los procesos es clave, ¿no? Ya lo he comentado antes. ¿Cómo vamos a saber qué tenemos que automatizar si no hay nada definido, ¿no? Pues eso es principal, ¿no? Y por supuesto, oye, como he comentado antes, en la parte sobre todo más cognitivo, que tengamos claro de dónde tendremos que extraer la información para que todo ese flujo realmente pueda ser automatizado y aquellas acciones que tenga que hacer un humano sean muy concretas y prácticamente quirúrgicas, ¿no? de tomas de decisión. Por supuesto, también el cuarto punto que destacamos es la selección adecuada de los casos, ¿no? No todos los casos son susceptibles de automatizar, ¿no? Y muchas veces la automatización por la automatización no vale, ¿no? Nos encontramos con casos en los que hay dolores en el sentido de, oye, pues aquí nos cuesta muchísimo procesar determinado documento que tiene 200 páginas, muchísimas cláusulas que son difíciles de comprender, que tienes que ser un experto para comprenderlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego preguntas, oye, ¿cuánto volumen de documentos tienes, por ejemplo, ¿no? Y te encuentras que a lo mejor tienes pues en torno a 150 o 200 al año. Entonces, bueno, pues en esos casos creemos que directamente el business case no sale, ¿no? Por lo tanto, esa parte de hacer el backlog, análisis y business case de esos casos es clave y crítica, precisamente luego para conseguir esos beneficios o no, ¿no? Porque muchas veces, utilizando ahí una expresión muy castellana que a mí me gusta, es va a salirte más caro el ajo que el pollo, ¿no? Que continuar haciéndolo como lo estabas haciendo actualmente. Y por último, a mí sí que me gustaría destacar un concepto que es Start Small, Think Big, ¿no? Está muy bien ser ambiciosos y querer automatizar y ser lo más eficientes posibles, y eso está en todos los planes de las organizaciones, pero sí recomendamos, oye, empezar por un proceso en concreto, que veamos realmente cuáles han sido los beneficios para luego extenderlo a ese backlog antes de ponernos a crear centros de excelencia, gestión de la banda de la automatización, una oficina de automatización, etcétera, etcétera. Creemos que realmente que en 2, 3, 4 semanas con un proceso se puede automatizar, incorporar tecnologías y cambiar el proceso en sí para ver beneficios en la organización y que realmente, y me voy ya a la parte otra vez del punto número 1, que esa gestión de la expectativa sea adecuada y poder hacer un rollout al resto de procesos y áreas dentro de las organizaciones. Salto. Aquí, Javi, únicamente por complementar el último punto de Start Small, Think Big, lo que te diría, bueno, sobre todo en el momento en el que empezamos a presentar esta tecnología y más por la parte del C-Level, ¿no? Los CEOs, pues os podéis imaginar que se les llena la idea de miles de cosas que se podrían hacer, pero lo importante es justo tú lo que dices, es decir, la idea puede ser muy grande, pero el inicio por el que tenemos que empezar, que sea pequeño, para evitar también, por ejemplo, la frustración de decir, es que esto no sale, porque hemos querido abarcar muchas cosas con muy poquita experiencia a nivel dentro de automatismos, porque puede ocurrir dentro del cliente y puede aparecer esa frustración de decir, oye, no se está cumpliendo lo que esperaba. Pero si partimos de un punto más pequeño, pues seremos capaces de hacerlo. Las últimas que yo os quiero comentar, intentaré ser lo más ejecutivo posible para no alargarnos mucho, porque prácticamente veo imposible que terminemos a las 7, serán 5 minutitos más con vuestro permiso. Unos puntos muy clave, es decir, una vez que tengamos un proceso identificado, seamos capaces de que haya una persona que se responsabilice y que sea la experta de negocio, que nos valide que ese proceso y ese funcional es así, y también ante cualquier cambio evolutivo del proceso o correctivo, sea la persona que solicite ese cambio. Importante también, más aún casi, asegurarnos que cuando vamos a empezar el inicio de los desarrollos, seamos capaces de acceder a todas las aplicaciones y tener todos los usuarios dispuestos. Personalmente, por mi experiencia, no será la primera vez que decimos que estimamos que un automatismo o que un proceso se realiza en 3 semanas y es a la 4ª semana de cuando hemos empezado que nos han dado las claves para acceder a
la aplicación o lo que sea que vayamos a automatizar. Seamos muy, muy claros también con la metodología que utilizamos, ¿vale? No vayamos anclados directamente a una metodología Agile, que es una metodología muy actual a día de hoy, que funciona muy bien, sino que puede ser que en determinados momentos del automatismo tenga sentido utilizar una metodología más en cascada, ¿vale? Una metodología waterfall. ¿Por qué? Porque esta metodología lo que nos va a obligar es a cerrar ya determinadas partes del proceso, y esto puede ser muy útil sobre todo cuando queremos definir el alcance, ¿vale? Si definimos el alcance de un proceso, ya seremos capaces de desarrollarlo con la metodología ágil, pero ya tendremos claro hacia dónde queremos llegar, para evitar, mientras estamos haciendo esos desarrollos, cambios que puedan efectuar en gran medida pues muchos cambios en el desarrollo, lo que puede hacer parecer que llegue la frustración, no lleguemos a los tiempos, entonces puede aparecer un poco cosas que iba hablando Javi. Seamos capaces también de sobretestear todo lo que desarrollemos, ser capaces de testearlo con toda la información que tengamos y información que posiblemente igual no sea relevante, para ver si ahí también está funcionando bien y nos dice pues que no es correcto, no está parametrizado esto o lo que sea. Y por último, este experto de negocio que hemos identificado también tiene que ser nuestra persona clave que nos confirme el alcance y que cuando realicemos las pruebas, esta persona también sea la que nos confirme que el automatismo está funcionando como debería. Y ya sin más demora, aquí ya lo único que os digo es bienvenidas sean todas las preguntas que nos hayáis querido decir. Agradeceros mucho vuestro tiempo y, Olivia, aquí te cedo un poco a ti la palabra por si hay alguna pregunta que se haya lanzado que podamos responderla. Sí, por aquí. Sí, David, por aquí tengo algunas preguntas que han ido lanzando en estos 10 minutos, estos 10 últimos minutos. Yo creo que esta es para ti, David. ¿Es posible iniciar un automatismo RPA si no he realizado una fase previa de modelado de procesos con herramientas BMP? Vale, aquí lo que te diría, lo que os diría, sobre todo, es muy importante esta fase, es decir, no voy a decir que sea una fase obligatoria, pero si no la haces previamente, la vas a tener que hacer durante el desarrollo RPA. Es decir, lo clave del desarrollo RPA es que vamos a necesitar capturar el más mínimo detalle con todas las excepciones del proceso que vamos a automatizar. Por lo tanto, si no las tenemos identificadas previamente, o bien lo hacemos en el ejercicio de esa implementación RPA, o el riesgo que vamos a correr es que cuando hagamos ese automatismo en base a lo que conocemos o lo que nos han explicado, que empiece a haber cambios pues, que nos obliguen a hacer evolutivos de este proceso automatizado. Perfecto. Si no nos dicen nada más, voy por la siguiente. Bueno, Patricia nos pregunta, ¿en qué tipo de casos recomendáis incluir herramientas de IDP? Vale, pues si queréis, contesto yo, ¿vale, David? Venga, perfecto, Javi. Genial. Así descansas un poquito. Bueno, a ver, los proyectos de IDP, ¿no? de Intelligent Document Processing, pueden, digamos, establecerse, digamos, en dos categorías. Uno, muchas veces, si nos podemos encontrar aquí con clientes que quieren un one shot, ¿no? De, oye, quiero procesar una base de documentos que tengo aquí, bueno, puede ser de real estate, porque me viene una cartera y hay un montón de documentación que tengo que incorporar a mis sistemas a partir de esos documentos, y lo quiero hacer de manera automatizada y lo más rápidamente posible, con lo cual aquí servicios cognitivos que directamente pues, procesen actas y demás se pueden dar y que puedan ser directamente un one-shot, o directamente que la entidad haya detectado o haya hecho un análisis de sus procesos y que vea que haya una cantidad ingente o unas volumetrías muy altas de procesamiento de información a partir de documentos o emails, ¿no? Y ellos mismos quieran implantar o tener un servicio cognitivo, ¿no? Entonces yo diría que son, digamos, esas dos tipologías o casuísticas que nos podemos encontrar en el mundo más de procesamiento de documentos, ¿no? Ambos válidos porque obviamente
lo que puede ser en el primero es prestar un servicio, en lo otro ya sería más un servicio, una implementación un poquito más de nivel. Sí es cierto que para el segundo yo lo que recomendaría es, oye, si en ese análisis has visto que tienes un volumen elevado de documentos que tienes que procesar en los procesos en sí, o grandes cantidades de back office haciendo el data entry de manera manual, o ves que el time to market es muy elevado en esos procesos, pues que son los más susceptibles que puedan ser, digamos, de incorporar una tecnología como las cognitivas, ¿no? Pues Javi, otra para ti. Nos preguntan también que cuánto tiempo lleva esta implantación de este tipo de proyecto. Bueno, en general los proyectos de automatización o hacer una automatización de un proceso no suelen ser muy largos, ¿no? O sea, si directamente, como hemos comentado antes, ¿no? Empezamos por un piloto, pues a lo mejor en 3-4 semanas ya podemos tener el bot corriendo, ¿vale? Si bien esto casi no consiste en un proceso en concreto en el que vamos a implementar y es un proyecto y me voy, ¿no? Como hemos comentado, esto va más allá. O sea, al final es una filosofía y una manera de hacer distinta dentro de las organizaciones. Por lo tanto, puedes empezar por esa pequeña automatización y luego ir incrementándolo y que directamente se creen departamentos en organizaciones ya grandes que incluso ya tienen adoptado, lo hacen así, de centros de excelencia, de automatizaciones que den soporte a toda esa operación, ¿no? Por lo tanto, ya no solo hablamos de un tiempo corto de 3-4 semanas, sino ya que perdura directamente en el tiempo como un servicio, ya sea externalizado o internalizado dentro de la organización. Pues muchas gracias, Javi. Bueno, y una última pregunta. ¿Cuáles son las métricas principales de los procesos que se recogen en la fase de Discovery? Esta Olivia, me la quedo yo por el enfoque que os he dado, tanto el enfoque clásico como el enfoque ya con herramientas de BPA, que sería el Process Mining y Task Mining. Aquí pensar sobre todo que en esta fase pues tenemos que ser muy ejecutivo y sobre todo tenemos que capturar información, ¿no? Tipo, oye, ¿cuál es el proceso que vamos a automatizar? ¿A qué área y subárea pertenecen y cuál es el responsable de este proceso? Y luego ceñirnos también, primero, en aspectos pues puramente cualitativos, como pueden decir, cuántas personas involucran este proceso, cuánto tiempo les llevan por caso, cosas que ya serían más tangibles. ¿Qué pasa? También tenemos que tener en cuenta beneficios intangibles, que esto a veces siempre los dejamos de lado, ¿vale? Algo muy simple y un ejemplo muy sencillo es, ¿qué pasa si mis facturas están mal? Pues que la gente me llama para quejarse. ¿Qué pasa si mis facturas empiezan a estar bien? Pues ese tiempo que las personas pasan atendiendo las quejas y obviamente el mal rato que pueden llegar a pasar también, lo finalizamos. Entonces son beneficios intangibles que también habría que tener en cuenta. Y a partir de ahí ya, pues las propias características de la oportunidad, es decir, y de la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que para un automatismo de tipo RPA, pues nos fijaríamos en cosas como, oye, ¿cuántas aplicaciones tenemos? ¿Cuántas pantallas hay? ¿Qué tipo de formatos estamos utilizando en los inputs, en los outputs? Y si ya nos vamos a temas como de asistentes virtuales, cosas como, oye, ¿cuál es el caso de uso que queremos en este chatbot? ¿Cuál es el nivel conversacional que tenemos para él? Es decir, ¿queremos algo que sean puras reglas, cajitas donde la persona vaya clicando? ¿O queremos un entendimiento de NLP que lo que nos permita sea entender lo que nos está pidiendo la persona, ir a una base de datos, buscarlo y devolverlo? O por la parte, por ejemplo, justo que iba comentando Javi de IDP, pues temas de, oye, este documento, ¿cuántos conceptos tiene que extraer? ¿Cuál es la complejidad de extracción o los posibles apartados que pueden aparecer un día, pueden dejar de aparecer, para también pues, formular toda esta complejidad? Sí, ¿hasta cuánto estamos dispuestos a asumir, ¿no? En un tipo de posible error, o qué grado de accuracy es el que queremos que nos arrojen? Bueno, ese tipo de cuestiones además se definen en esa fase que ha comentado David. Exacto. No sé si... Uy, perdón, Javi. No, iba a decir, y por supuesto luego se va calibrando, ¿no? O sea, al final, a medida que va evolucionando
digamos, el servicio en sí de la automatización. Uno, los robots y las automatizaciones son también capaces de avanzar en su comprensión y van aprendiendo. Y luego también el humano es capaz de calibrar, ¿no? En función del requerimiento y cómo vaya evolucionando, ¿no? O sea, si vemos que al final una automatización no está dando los resultados en concreto, también somos capaces de poder hacer una auditoría sobre esos procesos y ver dónde puedan estar las fallas en la parte de automatización. Exacto. Y hay que tener muy claro el concepto de que igual que las empresas evolucionan, sus procesos van a evolucionar, igual que el mundo evoluciona, la evolución de ese mundo también va a afectar a los procesos, ya sean por temas muy sencillos como legislativos. Por lo tanto, estos automatismos también van a evolucionar con ellos. Correcto. Pues nada, chicos, por aquí no hay ninguna pregunta más. Yo por mi parte daos las gracias. La verdad es que ha sido una sesión muy interesante. Espero que los asistentes también se lleven esa sensación. Y bueno, les compartiremos a los que no hayan podido asistir el enlace para que puedan verla en diferido. Y nada, muchas gracias. Yo por mi parte agradeceros también a todos los que habéis estado aquí. Disculpar también por estos 10 minutitos que hemos sido tan intensos y los hemos querido contar con tantas ganas, pues que se nos ha ido un poco el tiempo. Así que muchas gracias. Cualquier cosa también ahí tenéis nuestros correos electrónicos y nuestro LinkedIn. Entonces cualquier pregunta que nos queráis lanzar, pues sin miedo, igual que he dicho la primera vez. Pues nada, yo me uno al agradecimiento y nada, cualquier cosa que necesitéis estamos a vuestra disposición. Un saludo. Venga, un saludo a todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao.